Buenas tardes, bienvenidos a este coloquio de la Fundación Ramón Areces. En primer lugar, quería agradecer a la profesora Beatriz González López Valcárcel su presencia en este acto, así como al profesor Antonio Cabrales. Beatriz es catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias y Antonio Cabrales es catedrático de Economía de la Universidad Carlos III. La verdad es que es un placer y un gusto que me acompañéis en este coloquio que vamos a tener sobre educación. Por supuesto, muchas gracias a la Fundación Ramón Areces, que siempre nos ha tratado con muchísimo cariño a la Fundación Gaspar Casal. Pues si les parece, vamos a empezar. Yo ya les he pedido tanto a Antonio como a Beatriz que se pueden interrumpir, aunque yo voy a dirigir a cada uno pues una serie de preguntas, pero me gustaría quizá ir de los más pequeñitos, porque vamos a hablar de educación, a los más talluditos, al mundo universitario. Antonio escribe en su última entrada en el blog Nada es gratis sobre la teoría de la señalización de Kaplan y la posibilidad de que el retorno de la educación no nos haga más productivos, sino que simplemente la educación lo que revela es lo que somos. Apunta en esta entrada dos teorías centrales que permiten entender la observación de quienes más estudian, más ganan. La más tradicional es conocida como la teoría del capital humano de Gary Becker, que nos dice que la educación es una inversión y que al acumularse constituye un capital que hace más productivo al factor trabajo, con el que se combina y por tanto genera rentabilidad que se expresa en mayores salarios para los individuos educados. Esto me parece que tiene implicaciones en el mundo post-COVID. Muchos estudiantes, durante este último año y medio que llevamos de pandemia prácticamente, en primaria y en secundaria, han sufrido disminuciones notables en la cantidad de educación recibida. Si la teoría del capital humano tiene razón, esto debería generar pérdidas de productividad y salariales notables a medio plazo. Si esta teoría de señalización es dominante, no hay por qué preocuparse y mejor que no hagamos nada. Dependiendo de a quién creamos, nos da indicaciones muy diferentes sobre lo que debemos hacer. Antonio, tú afirmas que hay que hacer un esfuerzo para que estos chicos se recuperen. Precisamente en el capítulo de educación preuniversitaria del libro Sociedad entre pandemias apuntas en esta dirección: capital humano, educación como inversión, importancia de mejorar en excelencia y equidad. ¿Puedes tirar un poco de este hilo? Gracias, Juan, por la invitación a escribir, por la invitación a participar aquí. Gracias a la Fundación Ramón Areces también por hacernos hoy de huéspedes aquí. Respecto a tu pregunta, quizá una de las cosas que me interesa señalar más, lo hago en el capítulo del libro y yo creo que también es importante remarcarlo aquí, es esto último que has dicho de que hay dos teorías sobre qué es lo que hace la educación, si es más bien señalización, si es más bien acumulación de capital humano y por tanto productividad. Pero yo creo que una lección más fundamental es que en educación no lo sabemos necesariamente todo. Y además, esto que no sabemos tiene importancia para las decisiones de política que queramos tomar después. Y por tanto, deberíamos tomarnos la educación pues igual que nos tomamos, por ejemplo, los tratamientos sanitarios. Es decir, una de las pocas ventajas que nos ha dejado el COVID es que ahora cuando hablas a alguien de la calle sobre grupo de tratamiento y grupo de control, dicen, creo que ya sé qué es esto. Y eso tiene una implicación importantísima, me parece, para esto que estamos hablando hoy. Como en educación no estamos seguros de las cosas, deberíamos acostumbrarnos a experimentar para ver realmente qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Tengamos en cuenta que para una vacuna que realmente funcionó hemos tenido que probar miles de moléculas, algunas se han quedado por el camino, otras no. En educación pasa exactamente igual. Necesitamos, cuando un político o una persona que toma unas decisiones dice creo que necesitamos mejorar este aspecto de la educación, deberíamos diseñar la introducción de la política de forma que pueda ser evaluada rigurosamente. Hasta ahora esto ha tendido a no hacerse y esto es uno de los principales errores que se ha cometido. Así que yo diría que lección número uno, y quizá para mí la fundamental, es que cualquier cosa que hagamos en el mundo de la educación, por muy potencialmente sabio que sea la persona que nos haga la recomendación, vamos a tener que tomárnoslo con digamos, 10 granos de sal y vamos a probar si eso que nos dicen es correcto o no.
incluido esto que diga yo. Entonces, me preguntas por cosas y algunas cosas que comento que en el libro que se pueden hacer, pues hablando de los más pequeñitos, una de las cosas que parece tener bastante impacto, porque hemos hecho experimentos sobre esto desde los años 60, es la educación preescolar. Particularmente en aquellos niños y niñas que vienen de familias más desfavorecidas, en un entorno de chavales que viven en una casa que tiene una biblioteca como esta, pues no hace tanta falta darles esta educación entre 0 y 3 que ahora mismo no existe para mucha gente y por tanto, además, dado que los recursos son limitados, deberíamos concentrarlos en aquellos individuos, aquellos niños, niñas que proceden de familias con menos recursos y ahí invertir en 0 a 3, por ejemplo, sería una política potencialmente muy útil. Pero claro, eso no quiere decir que queramos abandonar necesariamente a aquellos que digamos, han pasado de esa edad y ahora tienen problemas. Entonces, otro tipo de programas que se han visto, que hay alguna evidencia, no tan robusta, por cierto, pero evidencia de que es importante, el antiguo programa PROA de refuerzo para chavales en primaria, secundaria con más problemas, pues parece que es un programa rentable también. Podríamos seguir hablando ahí en el libro, hablo de algún otro tipo de política, por ejemplo en formación profesional estamos averiguando, tenemos alguna evidencia preliminar de que la introducción en España a la formación profesional dual ha sido útil y ha tenido un impacto positivo en la empleabilidad de los estudiantes. Y también pongo alguna reflexión más que, para no extenderme mucho ahora, tiene que ver con la enseñanza en España. Me parece que es excesivamente rutinaria, los estudiantes aprenden de una forma muy pasiva y eso tiene una importancia muy crucial para cómo va a ser el futuro del mercado laboral y de la productividad de los individuos en el futuro, y es que en el futuro no vamos a tener que realizar actos repetitivos. Cualquier tipo de cosa rutinaria, repetitiva, la van a hacer una máquina por nosotros. Tenemos la inteligencia artificial, tenemos la robotización que se nos viene encima. Entonces, ¿qué tipo de tareas vamos a tener que hacer los humanos que todavía no saben hacer las máquinas? Aquellas cosas más complejas. Claro. Resolución de problemas complejos, mal definidos, complicados. Y parece que una enseñanza que se enfoque en la resolución de problemas de este tipo complejos tiene también ventajas. De momento lo dejaría aquí y ya continuaremos. Beatriz, no sé si quieres añadir algo a lo que ha dicho Antonio o seguimos... Quizás yo añadiría que hay 3 cosas que el ser humano todavía hace mejor que las máquinas. Una tiene que ver con la creatividad humana, y la segunda con la empatía, de ahí que profesiones que impliquen una interacción persona a persona y empatía tienen futuro, y la tercera todo lo que es liderazgo, gestión de grupos, etcétera, ¿no? Más allá de las capacidades intelectuales de resolver problemas complejos, que también. Y claro, en este sentido la formación debe desarrollar estas capacidades transversales, quizá más que conocimientos que se volverán obsoletos en poco tiempo. Muy bien, Antonio, en 35 años hemos sufrido 7 reformas educativas en España. Hay una sobreabundancia de informes que diagnostican la situación preuniversitaria. ¿Qué habría que hacer en los niveles obligatorios de enseñanza? Es decir, tus análisis económicos siempre utilizas ensayos comunitarios aleatorios, estás preocupado por la causalidad. Esto para un epidemiólogo pues es algo muy importante y algo que perseguimos. ¿Qué te parece que se tendría que hacer y no se ha hecho, o que se ha hecho equivocadamente? ¿Por dónde deberíamos movernos en los niveles obligatorios de enseñanza? Bueno, pues un par de cosas las he dicho ya, pero voy a tomar el hilo de lo que decía Beatriz acerca de la creatividad, la empatía y estas cosas que he hablado de resolución de problemas complejos. Una dificultad para introducir este tipo de cuestiones, que por cierto, en principio no requieren una reforma legislativa. Yo no soy muy partidario de reformar una vez más la ley para no hacer nada. Pero para recoger este tipo de cosas que estamos diciendo Beatriz y yo, una cuestión importantísima a la que al menos las reformas de los últimos años no han prestado mucha atención es el profesorado.
Para poder hacer este tipo de cosas hace falta un profesorado que a su vez tenga una formación diferente. No podemos esperar que un profesorado que ha sido formado de una forma rutinaria, memorística, que no permite la creatividad ni la empatía, enseñe a los estudiantes de una forma que permita ese tipo de cosas. Y por tanto tenemos que asegurarnos, estoy seguro que muchos profesores ya lo hacen y ya lo pueden hacer, pero tendríamos que asegurarnos que todos ellos pueden, para que, digamos, sea algo que asuma el colectivo del profesorado y que sean capaces de transmitir a las nuevas generaciones. Entonces yo diría que algo que me parece crucial es volver a repensar la carrera profesional del profesorado desde el principio, desde la selección del profesorado, cómo lo seleccionamos, la forma como lo seleccionamos ahora, que es mediante un examen básicamente escrito en su gran mayoría, y que tiene unos contenidos muy prefigurados y determinados, pues está seleccionando personas que hacen bien justo el tipo de cosas que no es obvio que es lo que queramos hacer. Con lo cual, ese tipo de selección va a seleccionar a gente probablemente muy brillante, pero no necesariamente en las cosas que queremos. Entonces, queremos poder seleccionarlos también por esa vía. Y luego, en sus primeros años de formación, sería muy importante que se les ayudara a entrar en ese camino que no es necesariamente fácil. O sea, todos nosotros hemos dirigido tesis doctorales y sabemos lo difícil que es iniciar a un estudiante en el proceso de investigación. Y esto es el tipo de cosas que tendrá que hacer un profesor en esta nueva ola de creación de conocimiento no estructurado, de formación de la creatividad, de la empatía y de resolución de problemas. Así que esa es una pieza fundamental del puzzle que nos queda. ¿Y en los niveles posobligatorios, por dónde irías? Pues si has conseguido hacer la reforma de la que estamos hablando en los niveles preobligatorios, los posobligatorios serán mucho más fáciles. Una de las cosas que todavía hay poco es España, probablemente por la forma como enseñamos a los estudiantes, pierde a más gente en los niveles posobligatorios de los que debería. Tenemos la tasa de abandono escolar prematuro, es decir, gente que solamente llega a los niveles obligatorios, más alta de Europa. Sí. Y eso probablemente tiene que ver porque muchos de los chavales que llegan a esos niveles se decepcionan, no les anima a seguir. Entonces, un tipo de enseñanza más activa donde ellos vieran que sus capacidades se ponen en buen uso, les animaría a seguir más por esa vía y por tanto eso haría más fácil que continuaran el camino de alguna de las maneras posibles, lo mismo en bachillerato que en formación profesional, y luego la creación de más puentes entre las dos alternativas haría más fácil también que a nadie le diera miedo decir, mira, yo de momento voy a ir por la vía profesional, vocacional y ya veré si después quiero reengancharme a la universidad o no, o a lo mejor me reengancho más tarde una vez que haya, digamos, visto un poco el mundo profesional. Y además tenemos que pensar que en los niveles postobligatorios una de las cosas que se ha visto relativamente poco también en España es que necesitamos una formación compleja y completa a lo largo de la vida. Uno no puede decir, mira, ya hice mis estudios de grado, hice mi máster, ya no tengo que formarme nunca más en la vida. Vosotros, claro, como venís del sistema de salud y entendéis bien el sistema, sabéis, los médicos no pueden parar una vez que acaban, porque si un médico acaba su formación en el año 87, como acabé yo mi grado o mi licenciatura, y nunca más se forma, ¿cómo ese médico puede tratar a un paciente? Imposible. Bueno, pues eso mismo tiene que ser cierto para todo el mundo, para un economista, para un ingeniero, para un jurista. Y esa formación a lo largo de la vida es importantísima para que nuestro sistema de producción se mantenga productivo, dado que la tecnología está avanzando de la manera que lo hace. Fenomenal. Beatriz, quizá quieras añadir algún comentario a la No, estoy absolutamente de acuerdo. De acuerdo, perfecto, fenomenal. Hablando de un poco los estudiantes que llegan y llegarán a la universidad, ¿no? Digamos que habría tres tipos: el estudiante en su edad haciendo su primer grado, bien, los estudiantes que vienen de la vida profesional y se van reciclando a lo largo de toda la vida, lo que dices de ponerse al día, y quizá un tercer grupo de estudiantes que serían extranjeros, extracomunitarios, que podrían ser buenos clientes, pagando a precio de producción la enseñanza, y podría ser una fuente de financiación para las universidades.
Muy bien. Beatriz, recordaba cuando revisé tu aportación al libro Sociedad entre pandemias en calidad de editor, que a mi entender tu capítulo prácticamente tocaba todos los mimbres precisos para reformar la enseñanza universitaria. Escribes de cómo la COVID-19 puede acelerar la reforma que hay en marcha. Escribes sobre la necesidad de aclarar y definir mejor la convivencia de las universidades públicas y de las universidades privadas. Hablabas de la autonomía más aparente que real, con fuerte dependencia política de la educación universitaria. También esta dependencia se hace financiera. Hablabas mucho del gobierno de las universidades, de la incorporación de la democracia corporativa y cómo se produce por parte del estamento, sobre todo el profesorado, una cierta resistencia al cambio. Hablabas de la endogamia, hablabas de la escasa internacionalización de los estudios universitarios y de las universidades y acababas, a mi entender, de una manera muy brillante con una propuesta de reformas necesarias y convenientes. Vamos a la tarea. ¿Por dónde empezarías de estas cosas que he apuntado? Bueno, y como no solo por dónde empezarías, sino ponderando por factibilidad. Es decir, porque muchas veces uno se queda muy frustrado, ¿no?, cuando ve que propone una serie de acciones políticas que muchas de ellas se quedan en el camino, y es que a veces no se tiene muy en cuenta la factibilidad. Entonces, sí, de estas cuestiones, ¿por dónde empezarías? Mira, ahora releyendo el capítulo, porque claro, lo mandamos hace meses ya, ¿no? Sí, sí, sí. Releyendo el capítulo pensé, uff, qué pesimista, Dios mío, pero claro, en realidad yo creo que es realista. Es realista. O sea, es un diagnóstico bastante demoledor, pero en mi opinión es lo que hay, ¿no? De que la Universidad Española ha entrado de golpe y sin quererlo en el siglo XXI, forzada por las circunstancias y acelerada por la COVID, y ha tenido que reconvertirse rápidamente a telepresencial, reproduciendo en realidad los malos hábitos de la enseñanza presencial en muchos casos, ¿no? Entonces, claro, frente a toda esa maraña de problemas que están realmente con relaciones de causa-efecto de unos hacia otros, ¿vale? La forma de gobierno, el que los rectores para ser elegidos son tributarios de un cuerpo electoral que es muy inmovilista, una universidad muy envejecida, muy endogámica, etcétera, todo esto que has dicho tú, ¿no? Entonces la idea es, bueno, ¿y de qué hilo tiramos para deshacer la madeja? ¿Por dónde empezamos a tirar, ¿no? Yo diría que podemos empezar a tirar por el hilo de la financiación y de un plan de choque de financiación condicionada, es decir, condicionada a proyectos concretos, a recursos humanos prometedores. La Universidad Española en general, digamos, no solo está infrafinanciada, está mal financiada porque se financian muchas actividades rutinarias y a muchas personas que realmente no tienen una productividad investigadora. El otro día, bueno, hace ya unos meses, Andreu Mas-Colell, en una entrevista en El País, decía que él proponía que las 300 plazas que se convocan actualmente competitivas de Ramón y Cajal y en 3 comunidades autónomas en concreto, País Vasco, Cataluña y Andalucía, para reclutar talento, ya con formación, ya con posibilidad, investigando, con proyectos propios, los Ramón y Cajal, y etcétera, pues que esto podría duplicarse o quizá más durante los próximos 10 años. No supondría tanto incremento de financiación, pero supondría un revulsivo enorme en la forma en que las universidades captan fondos, porque el captar a, digamos, 600 o 700 talentos cada año durante 10 años, estamos hablando de integrar a 7.000 personas, que las universidades competirían por ellos, que en gran parte es impatriar talento. Impatriar es una palabra que me gusta mucho, que comentaba Guillén López Casasnovas el otro día. O sea, recuperamos talento que se había ido fuera. ¿Qué pasa? Que si estas personas empiezan a permear las universidades españolas,
pues por una parte fomentan la competitividad entre ellas para captar estos talentos y segundo, dentro de las propias universidades empiezan a montar equipos de investigación y a hacer espabilar a las rémoras que están anquilosados. Entonces yo diría que esa es una primera palanca de la que tirar, financiación no condicionada, competitiva, ¿no? Pero es que esto solo no llevaría a ningún sitio sin un cambio de gobierno de las universidades, porque actualmente, tal como están configuradas, lo único que llevarían esto sería crear anticuerpos, a crear anticuerpos porque digamos, se entiende que es una competencia venida de fuera y que lo que tiene que hacer la universidad es mantener el statu quo de los que han entrado por cualquier vía para que se perpetúen en la institución. Entonces, las palancas, la primera, financiación, la segunda, pensar cómo cambiamos el gobierno de las universidades, pero hay que hacerlo, cambiar los mapas de titulaciones. La universidad tiene que adaptarse a las necesidades del mercado. Y esto tiene que hacerlo rápidamente, porque hay muchísima prisa. Están saliendo la competencia de las universidades privadas, por un lado, que ya están graduando a un tercio, más de un tercio de los grados en España, de los títulos de grado, más de un tercio. Y por otro lado está la competencia de organizaciones empresariales, algunas multinacionales, que certifican competencias. Por ejemplo, Microsoft te hace certificados de inteligencia artificial, de machine learning, Google está también con esto. Claro, si el mercado acepta estos títulos, pues las universidades que han perdido ya el monopolio pues, de la investigación van a perder el monopolio de las titulaciones también, ¿no? Entonces, yo creo que la idea sería tirar de varias palancas a la vez, de una forma coordinada, con una política clara. O sea, para llegar a algún sitio, lo primero que tienes que hacer es poner el rumbo, tienes que saber a dónde quieres llegar, porque si no vas a ninguna parte, ¿no? Y en esto estamos un poco ahora mismo en la universidad, navegando en aguas inquietas, pero además navegando en sentidos diferentes las distintas universidades del país. Antonio, quizás tú quieras... Bueno, no tengo que añadir demasiado, pero me trae a la memoria que Andreu Mas-Colell, que es seguramente la persona que ha pensado mejor sobre el sistema universitario en este país y que además ha conseguido una transformación fundamental en una parte del sistema, en Cataluña, que se ha convertido en líder digamos, intelectual del país. Él escribió un artículo hace unos años con una serie de colegas que publicó en una revista de Policy que se llama Economic Policy, donde mostraban que hay dos palancas fundamentales que resumen un poco las que describe Beatriz, que se llaman competencia y autonomía. Él toma varios sistemas universitarios del mundo y luego hace un ejercicio empírico también para Estados Unidos, donde muestra que si pones las dos palancas juntas, autonomía para tomar decisiones desde la propia universidad y competencia entre las universidades para atraer talento, para conseguir financiación, tanto desde el punto de vista de estudiantes como desde el punto de vista de investigación, eso solo ya de por sí puede, digamos, reformar de manera muy importante la universidad. Y algunas de estas cosas no requieren, de nuevo, reformas legislativas. Uno, bastaría con que las comunidades autónomas tuvieran una política de financiación de las universidades que fuera mucho más competitiva para que muchos de los vicios de las universidades actuales desaparecieran. Es decir, si las universidades, por ejemplo, les financias por digamos, las publicaciones que consiguen para la parte de investigación o para las citas o para alguna, digamos, métrica de productividad científica, y por otro lado la educación la financiaran vía las perspectivas laborales de los egresados, cosas para las cuales es relativamente fácil conseguir datos, pues las universidades no tendrían mayor interés, de hecho no tendrían ningún interés en contratar, por ejemplo, a alguien endogámico, al no ser que fuera buenísimo, y en ese caso no es tampoco igual. El problema de la endogamia no es tanto
que contrates a alguien que ha hecho el doctorado en la propia universidad. El problema de la endogamia es que contratas a alguien malo que ha hecho el doctorado en la propia universidad porque se convierte en un sistema feudal donde esta persona debe algo a su señor feudal y por tanto tiene que pagar un vasallaje a ese señor, normalmente señor feudal. Y si la universidad supiera que contratar a alguien malo le va a costar dinero porque no puede atraer estudiantes, porque no puede atraer fondos de investigación, porque no hace publicaciones y eso reduce su financiación, incluso nuestra universidad, con este modelo de gobernanza tan malo que tenemos ahora mismo, pues diría, igual no nos interesa. Porque mejor vamos a premiar a los departamentos que son capaces de atraer a gente competitiva que luego va a atraer más dinero, porque el dinero luego, como se hace así, pues se puede redistribuir. Entonces, para redistribuir primero tengo que conseguir, entonces, un sistema que premiara, digamos, eso se puede hacer desde arriba, ya digo, sin cambiar la ley, que premiara la productividad y las perspectivas laborales de los egresados, solo esas dos palancas ya podrían digamos, dar lugar a una revolución completa de cómo funcionan nuestras universidades. Estupendo. Beatriz, ¿cómo mejoramos internalización? A mí me llama la atención lo bien que quedamos en los rankings internacionales en escuelas de negocio, España, y lo mal que quedamos en universidades, ¿no? A lo mejor hay que mirar al comportamiento de las escuelas de negocio para mejorar esta internalización y, como apuntabas tú, para ser más atractivos a estudiantes de fuera y que, a su vez, mejoraran la caja de las universidades. Sí. Lo primero, los rankings de universidades miden lo que miden. Y entonces, si comparas distintos rankings, digamos, la concordancia es relativamente baja. O sea, no es fácil. Y no es fácil porque tampoco es fácil tener buenos indicadores. Y los indicadores pueden tener, digamos, un efecto perverso. Te voy a poner un ejemplo. España fue cambiando el sistema de digamos, funcionarización de los profesores universitarios. Pasamos primero por ¿cómo le llamaban? Habilitación, ¿no? Habilitación, sí. Habilitación, sí. En fin, luego la acreditación de la ANECA en este momento, antes las oposiciones nacionales, tal. La acreditación de la ANECA cada vez tiene unas reglas de juego más claras, más objetivas, pero también, por tanto, más susceptibles de comportamientos estratégicos. Si lo que se prima es publicar artículos JCR, lo que van a hacer los investigadores, y no se penaliza por más de 3 autores, lo que estamos viendo es currículum, donde todos los artículos tienen 3 autores y donde lo que se maximiza, claro, es la utilidad del... Entonces, no necesariamente los indicadores que manejamos son indicadores que describen cómo es la ciencia en España o cómo es la situación real de la ciencia en España. A mí me parece muy alarmante que todas las universidades españolas en conjunto solo hagan 500 patentes al año, que es un 0,16% del total de patentes del país. A mí esto me parece gravísimo porque está hablando de la desconexión entre la universidad y el sistema productivo y sobre una de las funciones de la universidad, que es innovación, participar en la creación de conocimiento útil para las empresas, pues estamos muy a la cola. Y esto apenas aparece en los indicadores que se miden. Entonces, yo no creo que en este momento, en cuanto a publicaciones JCR, la Universidad Española esté tan mal situada, porque ha pegado un acelerón en los últimos 15 años a consecuencia de este cambio de criterio de acreditación de la ANECA. ¿Pero qué nos hemos dejado por el camino? Pues no lo sé, pero realmente estos indicadores no lo miden todo, no miden el valor creado en términos de nuevo conocimiento, no necesariamente. Entonces yo creo que trabajar en este sentido, y en España ahora se está trabajando muy activamente, en cómo evaluamos los currículum de los Ramón y Cajal, que no sea con esta burocracia de cuenta puntos JCR solo y suma, porque eso lo hace un administrativo, no, que cuente la creación real de conocimiento que ha aportado esta persona, la traslación de conocimiento al mundo productivo, etcétera. Habéis hablado de factores que de alguna manera empujan la modernización de la enseñanza universitaria.
¿Cuáles hacen de barrera? Yo creo que hay un inmovilismo intrínseco que tiene mucho que ver también con el envejecimiento del PDI, del personal docente e investigador de las universidades. Mira, una revolución no se hace a los 60 años. Y claro, si la edad media del profesorado en la universidad está por encima de 50, pues es muy mala señal. Entonces, el inmovilismo es una fuerza, es una palanca de freno, es como tener el freno de mano echado en el coche, permanentemente, intentar andar con el freno de mano echado. Entonces, claro, lo que estábamos hablando, si tú consigues renovar el profesorado con gente joven, con savia nueva, impatriando personas a un ritmo, estás también reduciendo la edad media del profesorado y estás metiendo más ganas de innovar y de introducir cambios, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería un elemento importante en esta, digamos, para superar esta barrera. ¿Tú ves alguna otra barrera, Antonio? Déjame recuperar un segundo. Venga, sí, claro. Esta pregunta que hiciste de internacionalización sí. y de las escuelas de negocio que me parecen importantes. Ya sé que efectivamente los rankings no pueden medir cosas y hacen cosas que lo hacen mal, pero los rankings de escuelas de negocio tienen una virtud muy importante, que es que recogen dos elementos que son cruciales y que todavía no están, digamos, imbricados en cómo funcionan las universidades públicas españolas. Una es reputación internacional medida por la opinión de lo mismo empleadores que exalumnos y que potenciales alumnos. Y la otra es digamos, la integración en el mercado de trabajo de los egresados. Entonces, ¿por qué las universidades, las escuelas de negocio típicamente privadas españolas lo hacen también en esos rankings, al menos las top? Pues lo hacen muy bien porque han conseguido colocar muy bien a sus estudiantes. Correcto. Y porque sus egresados tienen una buena percepción de la educación que recibieron allí mismo y los propios empleadores se dan cuenta de que eso ha sido útil. Pues si pusiéramos estos criterios como parte de algo importante para la financiación de las universidades españolas, como, en fin, me estoy repitiendo un poco a lo que decía antes, pero creo que es importante reseñarlo, conseguiríamos que las universidades prestaran más atención a estos temas de educación que son importantísimos para el futuro y sobre todo para la internacionalización. Si queremos que vengan estudiantes, ahora mismo una cosa que he visto el tiempo que he trabajado en el Reino Unido es que en mis clases del orden del 60% de los estudiantes no eran británicos y no eran de la Unión Europea. ¿Y por qué es esto? Porque las universidades británicas han conseguido una reputación internacional de dar una educación de calidad. Y lo hacen por varios motivos. Uno, porque los estudiantes que vienen de Singapur, o que vienen de Malasia, o que vienen de China, o que vienen de India, salen y se colocan. Además, se colocan bastante bien. Entonces dice, bueno, los que van a venir después dicen, oye, es que si yo voy a estudiar al University College, voy a tener un trabajo bueno, lo mismo en mi país que fuera de mi país, y la reputación de la universidad es buena. Pero eso se complementa con algo que decía Beatriz después, pero ¿por qué University College tiene tan buena reputación? La docencia es buena, pero tiene los mejores investigadores de Europa en economía. ¿Son todos británicos? No. Entonces uno internacionaliza no solamente impatriando talento español, esto que decían, vamos a recuperar al talento español que se fue. ¿Y por qué al español? ¿Y por qué no al italiano o al alemán o al argentino es más fácil que o al vengan. sueco? Pero si uno da condiciones de trabajo razonables, un sueco no tiene por qué no querer venir a España. De hecho, diría más, es más fácil conseguir que un sueco venga a España con unas condiciones de trabajo buenas casi que un español, porque el sueco sabe que en Suecia tiene 9 meses al año que no puede salir a la calle y en Madrid puede salir hasta en diciembre. O sea que tenemos que internacionalizar estudiantes, pero eso requiere ser los mejores en ciencia o de los mejores en ciencia y prestar atención a nuestros estudiantes. Y eso ahora mismo no lo hacemos. Y esto es algo que estaba diciendo Beatriz también. El indicador, número de publicaciones JCR, no está mal, pero es insuficiente. Porque ¿qué es lo que tiene UCL que a lo mejor no tiene una universidad media española?
pues tiene señores y señoras que publican en el 0,01% de los artículos con más citas del mundo. Por tanto, no es solamente publicar mucho en JCR, es publicar lo mejor y intentar al menos que nuestros investigadores tengan un gran impacto internacional, no solamente que publiquen muchas cosas. Estupendo. Yo tengo que decir, Sí, con venga, lo venga. de captar talento internacional, sí. Lo del impatriar es porque me parece que es un atractivo para muchos españoles que están fuera, Sí. el poder volver, que quieren volver. Yo tengo muchos exalumnos que están muy bien en otros países, pero que con las condiciones que ofrecemos aquí no pueden venir. Pero ellos vendrían, porque aquí está su familia, aquí están sus raíces, les gustaría venir. Y entonces me parece más fácil. Pero con esas condiciones que les vas a poner para que se vengan estos estudiantes tuyos, estoy seguro También pueden que hay venir de otros italianos, sitios. Sí, sí. alemanes, Sí, sí, sí. polacos, También. chinos Sí, y japoneses que van a querer venir a España también. Sí. Sí, sí. Y el mestizaje siempre es algo que Seguro, es enriquece, buenísimo. Sin duda, Sí. sin duda. Beatriz, ¿qué modelos de fuera te parecen más importables? Mira, a mí me impresiona muchísimo la Singularity University, que es una universidad diferente, Completamente, nacida en 2008, sí. montada entre Google, la NASA y Deloitte, y que no tiene departamentos basados en disciplinas científicas, no hay departamento de física, de química, de matemáticas o de economía como aquí. Tiene departamentos basados en problemas que tienen que resolverse. El departamento de longevidad. ¿Cómo conseguimos que el ser humano llegue a tener 150 años en buen estado de salud? Y entonces, una universidad tan rompedora, cuyo objetivo es crecimiento exponencial de la humanidad, si hemos crecido linealmente hasta ahora, vamos a por el crecimiento exponencial, me parece un ejemplo impresionante. Una universidad, gestionada de una manera totalmente flexible y con una gran parte de actividad no presencial y que está globalizada absolutamente, ¿no? Claro, no puedo pretender que una universidad española convencional acabe pareciéndose a la Singularity, pero sí diría que como modelo me gustan las universidades anglosajonas en general, pero claro, lo que no sé es hasta qué punto podemos trasplantarlas a nuestro país con nuestra cultura y nuestra forma de gobierno y que el trasplante sea exitoso. Si yo miro hacia atrás y pienso, a ver, en la Universidad Española, ¿qué grandes reformas se han hecho que hayan servido para algo y que permanezcan en el tiempo? Pues yo te diría que son muy pocas, pero que, por ejemplo, el invento de los sexenios de investigación fue una palanca importantísima en su momento, porque por primera vez se establecía un sistema uniforme de evaluación voluntaria del profesorado y que era un premio en aquel momento, etcétera. Esto supuso un antes y un después para que muchas personas se pusieran las pilas para compararse, fue una palanca importante. Tenemos posibles palancas en este país que no sé si se aprovechan lo suficiente. Un caso de nuestro sector, bueno, de sanidad, es el MIR, ¿no? El MIR es el único examen homologable que puedes comparar a todas las universidades españolas en una disciplina concreta, que es en el grado de medicina. Y si puede tener problemas de diseño, porque realmente no mide lo que se quiere medir, que es potencial para ser un buen médico, sí mide los conocimientos adquiridos durante la carrera, ¿no? Y ahí sí que nos permitiría comparar universidades y competir hasta cierto punto. O sea, yo sí veo que lo que tienen las universidades anglosajonas como características son las dos que decía Antonio: autonomía, mayor que la nuestra, y competencia. Y competencia porque están financiadas con fondos, digamos, no condicionados, ¿no?, a rendimiento. Yo creo que aquí tenemos que inventar nuestro propio modelo, que no va a ser una traslación directa de las universidades anglosajonas, pero tenemos buenos ejemplos. O sea, yo creo que lo que ha hecho Cataluña o lo que ha hecho hasta cierto punto el País Vasco, que es la única comunidad autónoma del país que tiene solo una universidad, la única que resistió en los años de la inflación de universidades. Cuando Andalucía creaba 8,
El País Vasco tiene una sola universidad y tiene... Pública. Pública. Sí, pública. Sí, bueno, no tiene Deus, total. No, hablo de las públicas, ¿no? O, por ejemplo, lo que está haciendo Galicia me parece interesante también. Entonces, yo creo que uno aprende también por benchmarking, ¿no? Por comparación. Y en España tenemos referentes para universidades que no saben muy bien cómo hacerlo, pues tenemos referentes de buena forma de hacer las cosas. Muy bien, para los dos, y la dejamos descansar a Beatriz un poco. Antonio, ¿cómo generamos más sinergias en los ámbitos docentes y de investigación en la enseñanza universitaria? ¿Se trata de alinear incentivos que no están muy bien alineados en el momento actual o habría que meter algunas otras cosas? Bueno, para no repetirme, porque ya he insistido mucho en el tema de los incentivos vía por ejemplo, el retorno laboral de los egresados sea importante, déjame que me mueva otra vez a algo que he dicho antes cuando hablaba de educación primaria y secundaria. Una cosa que hacemos muy bien en la universidad pública, mucho mejor que en la privada en este caso, es el tema de investigación. La universidad privada, con algunas notables excepciones, como la Universidad de Navarra, que es excelente, y algunas partes de las escuelas de negocios, es investigación. Entonces, ¿por qué no utilizamos más ese potencial? Uno podría hacer una enseñanza mucho más basada en la investigación. Todos nosotros sabemos cómo dirigir una tesis doctoral, por tanto una tesis de máster y una tesis de grado. Podíamos empujar ese modelo de enseñanza basada en la investigación a niveles inferiores. Es decir, es obvio que un chaval que está estudiando en primero introducción a la economía, microeconomía, no puede desde el principio hacer investigaciones, digamos, de alto nivel, pero ¿por qué no empujar desde el principio a pequeños proyectos de investigación dentro de cada curso? Es decir, os vamos a poner un proyecto muy bien definido sobre hacer, no sé, un vídeo docente, por decir algo que hicimos en Londres en nuestro curso de Introducción a la Economía, que ahora estoy trasplantando en Madrid, un pequeño vídeo en el que tienes que tomar un pensador que ha trabajado en Londres y vais a conectar el lugar donde trabajó ese pensador, la figura del pensador y un problema económico importante. Y tenéis que vosotros averiguar la información, sacar la información, procesarla y convertirla en un formato digamos, audiovisual para que podamos explicar a la gente. Y además hacíamos un pequeño concurso donde los mejores vídeos eran seleccionados para una prueba y había una presentación pública. Pues los estudiantes estaban entusiasmados y notamos entre los cursos, cuando no se hacía y cuando se hacía, de pronto un aumento en el interés por la materia después. Esto se hacía al principio del curso, cuando los estudiantes son de primero, acaban de llegar a la universidad, y de pronto notas un aumento del interés. Y hemos introducido este sistema de aprendizaje basado en investigación a todo lo largo del grado. Empezamos con los cursos de primero. En el curso de matemáticas tenían que hacer su pequeño proyectito de matemáticas, en el de estadística un pequeño proyecto de estadística, y en economía aplicada lo mismo, y luego íbamos subiendo. En el segundo curso, una vez que estos chicos ya habían recibido una preformación en esto, cuando llegaban a segundo, en el curso de segundo, en el curso de micro, de macroeconomía, también se les hacía hacer sus pequeños proyectos. Pero como ya venían de abajo habiendo empezado, pues ya en segundo pues ya se sentían capaces de hacer sus pequeños pinitos individuales. Y esto es algo que de manera natural uno puede integrar en todo el proceso docente digamos, universitario, en el propio grado. Entonces, claro, ya cuando llegan al final, no tienen ese problema de que pueden llegar a un puesto de trabajo y les dicen, tenemos este problema, vamos a resolverlo. Y se quedan así parados. ¿Qué instrucciones me das? ¿Cómo qué instrucciones te doy? Este es el problema que tienes que resolver, espabilate y para adelante. Si ya han aprendido desde el principio a resolver sus propios problemas, dices, bueno, déjame que ya me organizo yo. Y ya está. Yo creo que eso sería, digamos, muy poderoso, y es algo en lo que además tenemos una ventaja comparativa respecto a la gente que no ha hecho investigación, que a lo mejor viene del mundo de la empresa en la universidad privada. Muy bien, ayudar a pensar. Beatriz, ¿añades algo a cómo mejorar esta sinergia en el ámbito docente y en el ámbito de investigación? ¿Algún otro elemento que lo proyecte? No, estaba impresionada oyéndolo porque me encanta, ¿no? la experiencia de ustedes. Desde luego,
yendo al principio en que las máquinas no pueden sustituir al ser humano, pues en ser coaching, en animar equipos. No es lo mismo entrenar tú con un vídeo, hacer fuerza, ejercicios de fuerza, que tener el monitor que te mira. Y, entonces, mi impresión es que los estudiantes aprenden practicando y practicando en torno a proyectos. Mi experiencia personal con la dirección de trabajos de fin de título, por ejemplo, de fin de grado, es de un crecimiento enorme, intelectual, vital, de madurez y de todo, de un estudiante en los 3 meses que tarda en hacer el proyecto. Y claro, esto implica una función de mentoría, ¿no? por parte del profesor, que es muy importante. Es una lástima que haya que esperar al último curso a hacerlo. Sí, claro. Y de transmitir pasión, y de transmitir el entusiasmo, ¿no? Sí. Todos recordamos profesores que nos marcaron positiva y negativamente. Claro. Le cogimos manía a algunas asignaturas porque el profesor era un rollo y luego a la larga acababas descubriendo que la asignatura en sí estaba bien, lo que estaba mal era el profesor, ¿no? Entonces yo creo que la idea de empezar desde primero es muy buena, con el aprendizaje basado en proyectos y en investigación, ¿no? Y además fomenta algún tipo de habilidades que a lo mejor no siempre tenemos los investigadores. O sea, con el modelo docente actual, ¿qué profesores son los que más triunfan, los que más admiran a los estudiantes? Los que son muy organizaditos, porque te dan el PowerPoint muy bien organizado, todo muy metódico, y los estudiantes, lo entiendo todo. Sí. Yo recuerdo que sin duda, uno de mis mejores profesores en la facultad, cuando estaba estudiando la licenciatura, fue Luis Corchón. Pues no sé si habéis visto alguna vez a Luis Corchón dar clase. Es un caos total. Entra por un sitio, sale por otro. Mis apuntes eran prácticamente ilegibles. Pero ¿qué tenía Luis que no tenían casi todos los demás profesores? Era brillante trayendo ideas de los sitios más dispares y juntándolas todas en el mismo sitio. Y de pronto establecía conexiones y dices, no se me había ocurrido pensar en esto. Aparte tiene una cultura vastísima, porque lo mismo sabe de historia, su padre era catedrático de historia en un instituto y sabe muchas cosas de pensamiento, de historia del pensamiento económico, y lo ponía todo junto en una clase que era eminentemente formal, porque nos daba equilibrio general, y dices, demonio, pero si estas cosas que hace Debré están relacionadas con esto otro y están relacionadas con lo de más allá y con la teoría de juegos, pero en sí la clase, si no miraba los apuntes, dice, pero eso da igual, porque al final hay libros buenísimos. Uno nos hacía leer la teoría del valor de Debré y decías, esto es un libro que está todo muy organizado, pero si solo hubiéramos visto la teoría del valor de Debré, pues no habríamos aprendido mucho. Entonces, es importante tener profesores que estimulan distintas cosas y no siempre la misma, digamos, da unos apuntes perfectos. Bueno, ya, da unos apuntes perfectos. Y luego también el aprendizaje basado en la experiencia, correcto, ¿no? Era el asunto que iba a citar. Voy a contar una anécdota que para mí es definitiva. Claro, nosotros somos de Canarias y entonces mi hijo había visto las estaciones en los libros desde preescolar. El otoño, se caen las hojas, la primavera, tal. Pero nunca había visto el otoño realmente, que allí no hay. Nos fuimos de viaje los dos a Ushuaia y él ya tenía 15 años. Y vio y dice, caen las hojas. Y porque fuimos en otoño. Descubrió que existía el otoño con 15 años de edad. Es el aprendizaje basado en la propia experiencia. No lo había asimilado. Sin duda. Entonces, en los estudiantes, y más en una carrera como la nuestra, que es muy abstracta, pues el aprender sobre propia experiencia es muy importante y yo creo que es lo que anima a que cada vez te guste más la carrera y luego seas un buen profesional. Pues mi última pregunta para los dos sería, ¿qué tipo de evaluación requiere la enseñanza preuniversitaria y la enseñanza universitaria en este país? Yo creo que evaluamos mucho el rendimiento, la producción, ¿verdad?, pero no tanto los resultados, y en los resultados ahí sí que hay que ser finos, ¿no? En dibujar indicadores que realmente sean sensibles, que sean específicos, que miden lo que dicen medir, etcétera, ¿no? ¿Por dónde pensáis que el sistema se dé? Porque claro, si no evaluamos vamos a seguir más o menos igual, ¿no? Y no vamos a mejorar. Pues te refieres a evaluación de las del instituciones... sistema, de la enseñanza universitaria y de la enseñanza preuniversitaria, del sistema en su conjunto.
Bueno, una cosa que ha hecho PISA bien es intentar, digamos, reinventarse en cada iteración. Entonces, igual que evaluamos el sistema, también hay que evaluar la evaluación, porque si no corres el riesgo de lo que decía Beatriz antes, de utilizamos un indicador muy estrecho y acabamos básicamente replicando lo que el indicador pide. Entonces hay que ir saltando de indicador en indicador. Y PISA está muy diseñado para evaluar competencias, no necesariamente conocimientos. Y esa es parte del motivo por el que España no brilla más, porque con nosotros nuestro sistema fomenta mucho conocimientos y algo menos competencias, pues en competencias no lo hacemos bien. ¿A cuántos nos ha pasado que en una clase a los estudiantes les ponemos un problema en el examen y nos dicen, pero este problema no lo hemos dado en clase? Y yo digo, bueno, ¿pero qué quieres decir no hemos dado el problema en clase? Básicamente, cuando un estudiante te dice no hemos visto ese problema en clase es no hemos visto exactamente ese mismo problema con un cambio de 2 números aquí y allá. Y yo les digo, pero es que entonces el examen no serviría para nada, estás memorizando cómo resolver un problema, eso no tiene ni pies ni cabeza. Y me miran con ojos de completa incredulidad. Pero eso es lo que hemos hecho toda la vida en el bachillerato y en la ESO. Y digo, pues muy mal, estás en la universidad, tienes que aprender a hacer otra cosa. Y además, digamos, este mismo año, en las evaluaciones docentes del final, me han puesto muy bien, me han dado una muy buena nota. Decía, el único problema es que en las hojas de ejercicios no habíamos visto la solución de los ejercicios en clase antes. Digo, pero claro, se trata de que con la base en los conocimientos que tienes hagas una cosa distinta. El concepto no les llega a ellos. Entonces, por eso es importante que la evaluación, digamos, realmente evalúe la capacidad de hacer cosas más allá de replicar algo que uno ha visto en la clase. Para mí eso es lo crucial. Respecto a la evaluación de las instituciones en sí, yo creo que habría que tirar más de indicadores de empleabilidad y de mercado, ¿sabes? De a dónde van los titulares, seguirlos individualmente, que esto no lo hacemos muy bien, lo hace el INE con las encuestas de unos 32.000 titulados universitarios, que lo ha hecho en 2019, lo ha hecho antes en 2014, pero cada universidad debería ocuparse de seguir a sus egresados a lo largo del tiempo y ver cómo progresan profesionalmente, ¿no? Y para comparar universidades, si tuviéramos algún tipo de estandarización, ajustando por el mercado local, claro, pero estaría bien. A mí en el posgrado me funciona uno de los aspectos que habéis comentado y es transmitir experiencia. Es decir, que el profesor sea capaz, pues porque tiene años, tablas, como se dice en teatro, contar cosas que ha vivido, ¿no? Yo creo que el alumno eso lo absorbe y lo metaboliza de una manera excelente. Habéis apuntado en los ejemplos que has puesto, Antonio, para los primeros cursos, el tema de la creatividad y enseñar a pensar de manera crítica, no tanto memoria. ¿Alguna cosa que finalmente en estos 2-3 minutos que nos quedan queráis reseñar, resaltar de cada una de vuestras intervenciones? Yo voy a acabar como empecé. Tenemos que evaluar cualquier cosa que hagamos, incluidas las ocurrencias más o menos cuñadiles que haya sacado yo por aquí. Es muy importante que si queremos introducir algo, lo evaluemos con el rigor máximo y pensemos que aunque igual no estamos jugando a vida o muerte estamos jugando con el futuro de nuestros estudiantes. Hay evidencia clara de que entre un profesor y un mal profesor, el rendimiento final, digamos, de la persona a lo largo de la vida puede cambiar en términos incluso estrictamente monetarios, mucho, por no hablar de una mayor felicidad, de un mayor bienestar, una menor enfermedad. Por tanto, vamos a intentar buscar la manera de pensar en la educación realmente como ya nos hemos acostumbrado a pensar en la salud, como algo que es crucial y como algo que tenemos que mirar con el máximo rigor. Beatriz. A ver, yo que empecé muy pesimista, quiero dar un toque de optimismo ahora, ¿no? Yo creo que estamos en un excelente momento para dar un cambio, porque la I+D parece que va a tener un impulso a nivel de financiación en España y las universidades pueden tener
un cambio factible basado en la palanca de la financiación y de la digamos, mayor flexibilidad y unida a una mayor financiación. Yo quiero creer que esto es posible y que la COVID nos ha servido a la larga para poner sobre la mesa una serie de contradicciones que ya existían, pero también para abrir nuevas vías revulsivos a la universidad pública sobre todo, porque la privada yo creo que no necesita que la ayudemos, ya ella se ayuda sola. Muy bien, Beatriz, Antonio, muchísimas gracias por vuestras excelentes aportaciones, gracias a la Fundación Ramón Areces y espero que esta conversación pues, les haya resultado de su interés. Muchas gracias y buenas tardes.